¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, 8 de la mañana con un minuto. Estamos iniciando nuestra revisión habitual de cada mañana en este frío día martes. Gracias por acompañarnos a esta hora para esta revisión de 30 minutos con lo más importante, con el mapeo de los temas que van a marcar pauta durante el día de hoy. Vamos a comenzar de inmediato revisando nuestro resumen de noticias y vamos a comenzar revisando detalles de lo que ha ocurrido en el Congreso. Hasta algunas horas atrás, de madrugada, sesionaron en el Senado, en la Comisión de Hacienda, y luego en detalle revisarán el proyecto ya en la sala. Los senadores finalmente despacharon las medidas de apoyo orientadas a las MIPES, a las micro y pequeñas empresas, que forma parte, recordemos, de esta agenda de mínimos comunes establecida entre el gobierno y la oposición. Sube primero el universo de empresas que se verán beneficiadas. De 300.000 sube a 600.000 empresas que recibirán este apoyo directo de hasta 1 millón de pesos para todas las MIPES, sean personas naturales o sean personas jurídicas, cuyos ingresos anuales no hayan superado los 25.000 UF durante el año calendario 2020. Además, hay un bono variable para las MIPES que deban pagar el IVA, que tendrá un tope de hasta 2 millones de pesos. Esos fueron parte de los puntos más relevantes de este acuerdo, muy esperado por el segmento de las micro y pequeñas empresas. Hay algunos requisitos, ya los vamos a estar revisando en detalle, pero finalmente ve luz verde, al menos en la comisión. Para esta mañana se espera la discusión en sala de este paquete de medidas anunciado por el Congreso en negociación con el Ejecutivo. Ya revisaremos los detalles aquí en Agenda Económica. Por otra parte, se conocieron detalles también bien importantes respecto al proceso de retiro de los fondos previsionales en nuestro país. Ya son más de 50.000 millones de dólares los que se han retirado hasta ahora, los que las AFP han transferido directamente a las cuentas de los cotizantes. Desde el inicio del tercer rescate, solo en el tercer retiro los pagos ya superan los 12.000 millones de dólares. Estamos hablando en total de cerca de un quinto de lo que tenían acumulado los fondos de pensiones antes de que comenzara todo este proceso de retiros de fondos en el contexto de la pandemia. Las cifras son bien claras. Según la Comisión de Mercado Financiero, ya se ha desembolsado además cerca de 600 millones de dólares en el concepto de los anticipos de rentas vitalicias. Es parte del último balance entregado por las autoridades sobre este sistema. Por otra parte, estaremos revisando también detalles del IPC, que se ha conocido hace pocos minutos. El INE ya publicó su indicador de precios al consumidor. 0,3% fue el IPC del mes de mayo, en línea con lo que estaba esperando el mercado, precisamente según la encuesta de operadores financieros que hace mes a mes el Banco Central. Esto era lo que se esperaba, un 0,3% de inflación a nivel nacional, en momentos en que hay cierta preocupación por lo que ocurra con los precios a nivel del país. Hay mucho dinero circulando, los retiros han generado un impulso importante para el sector del comercio en particular, y eso ha ido presionando algunos sectores. A nivel mundial hay un aumento de precios también, que no se veía en 10 años. Esos factores generan algo de preocupación. Por ahora pareciera en todo caso la inflación relativamente controlada acá en Chile. Ya revisamos detalles del informe en unos minutos más. Por otro lado, buenas noticias nos entregó el balance de las exportaciones en nuestro país, porque en el mes de mayo crecieron y con fuerza más de 30% en comparación a un deprimido mayo 2020. La buena noticia es que se va diversificando la cartera de productos exportados también. Son más de 500 los productos enviados en el comienzo de este año, y en los primeros 5 meses de este 2021 ya suman más de 37.000 millones de dólares en exportaciones. La gran mayoría, el 60% de cobre, pero aparecen las cerezas, por ejemplo, en segundo lugar. Ha tenido un fuerte impulso por el alza de precios en los mercados asiáticos, en China en específico, y en tercer lugar productos de hierro. Vamos a revisar también en detalle con una gráfica este informe entregado ayer por la Subsecretaría de Relaciones Internacionales. Por último, revisamos como siempre los mercados en una sesión que ha estado marcada acá en Latinoamérica, en particular por lo que ocurre en Perú. De hecho, arrastró con fuerza ayer al IPSA, la bolsa limeña, después de unas elecciones del recuento de votos que inclinan la balanza en favor del izquierdista Pedro Castillo. El recuento sigue, por ahora más la ventaja de 80.000 votos, pero eso impulsó con fuerza una caída por sobre el 7% en la bolsa limeña, caída por sobre el 2,2% acá en Chile. ¿Qué es lo que está ocurriendo a esta hora con los mercados? Revisemos el detalle en la siguiente gráfica de algunos de los números más importantes. El Eurostoxx subiendo 0,3%, Londres también con ganancias de 0,4%. El DAX alemán va en la misma línea, 0,13%. Más temprano en Japón el Nikkei
tuvo una caída de 0,19%. A esta hora el cobre está cayendo. Ayer había iniciado la jornada con caída, se recuperó durante el día, pero a esta hora está cayendo hasta los $4.50 la libra, según las indicaciones de mercadosenlinea.cl. ¿Qué pasó con el dólar ayer? También era un tema a seguir en el contexto de un IPSA que estaba cayendo con fuerza. Pues bien, cerró en 716 pesos el tipo de cambio acá en Chile. Los datos para comenzar el día de hoy aquí en Agenda Económica. Bien, partimos revisando 8,6 detalles de este acuerdo que se logró bien entrada la madrugada en el Senado para poder llevar apoyo a las micro y pequeñas empresas. Ya no estamos hablando solamente de las pymes, sino también de las MIPES. Ahí está el foco puesto en este paquete de ayudas que llegará a cerca de 600.000 micro y pequeñas empresas en nuestro país. ¿Dónde está la división? En las 25.000 UF en ventas el año 2020, durante el año calendario 2020. Ese es el límite, la frontera que establece quienes reciban esta ayuda, que considera 1 millón de pesos para todas las MIPES, personas naturales o jurídicas, que se encuentren o no exentas de pago de IVA, cuyos ingresos anuales no hayan superado entonces las 25.000 UF durante el año 2020. Habrá un bono adicional, además variable, eso sí, para aquellas MIPES que tengan que pagar IVA, y que recibirán la devolución de 3 meses del promedio del IVA del año 2019, con un tope máximo de hasta 2 millones de pesos. Es decir, una empresa podría recibir cerca de 3 millones de pesos para poder enfrentar este momento. ¿Y cuáles son los requisitos? Muy básicos: que hayan tenido al menos un trabajador contratado durante el año 2020, que hayan declarado ingresos por ventas de al menos 2 meses en 2020, ya sean continuos o descontinuos, pero que hayan tenido algo de actividad, que corresponda además, y este punto es bien relevante, a los rubros más golpeados por la pandemia. ¿Cuáles son? Según el artículo que publicaba Senado.cl, gastronomía, eventos de cultura, peluquería, belleza, gimnasio, un sector duramente golpeado, al igual que servicios de turismo, transporte, jardines infantiles, que hayan tenido también una venta en 2019, parte de los requisitos que son los más básicos. Y hay sectores que quedan explícitamente excluidos de estas ayudas. Ojo con eso: las empresas que corresponden a sociedades de inversión, financieras o seguros, por ejemplo, no podrían acceder a estos beneficios porque se entiende que han tenido además actividad y de manera bien importante en el año 2020. Esos son los puntos más relevantes de este proyecto de apoyo. Viene a complementar el ingreso familiar de emergencia, el IFE universal. Se discute, eso sí, en sala del Senado durante esta mañana. Ahí, ojo, podrían haber algunos cambios, pero lo sustantivo ya fue acordado por la Comisión de Hacienda. Vamos a estar revisando más detalles también en unos minutos. Esperamos conversar con el senador José García Ruminot, aquí en Agenda Económica. Bien, vamos a ir a otro tema. Hoy día se realiza la reunión de política monetaria del Banco Central, donde se va a determinar cuál será el curso de la tasa de interés. No se esperan grandes sorpresas. Seguiría en estos niveles mínimos que ha estado desde hace ya largos meses, porque se entiende que habrá una necesidad de mantenerla para mantener el estímulo económico asociado a la recuperación económica. Sin embargo, en el mediano o largo plazo ya hay algunos que avisoran un alza de las tasas de la mano de una inflación que podría generar más presiones también al Banco Central. Los invito a que revisemos en la siguiente nota detalles de cuáles podrían ser los efectos en el mercado financiero local de estas perspectivas para la tasa de interés acá en Chile. ¿Es buen momento para invertir? María Eugenia intenta encontrar la respuesta mientras hace la fila para ingresar a un banco de la capital. Claro, la gente está con plata, tiene acceso a crédito, a lo mejor puede comprar, puede dar un buen pie, por ejemplo, con el 10%. Pero claro, no es el mejor minuto también, porque la gente está vendiendo a precios que no son reales a lo mejor. Según dice, es difícil tener una respuesta porque son varios los factores que hay que analizar en la actual economía de pandemia. Lo hace además sabiendo que una tendencia muy provechosa para los chilenos podría, según analistas, acabarse. Las tasas de interés se proyectan con una eventual alza. ¿Qué más va a hacer? La gente está con liquidez, es verdad, pero no hay mucho que hacer para acatar lo que dice el Banco Central nomás. Las dudas de esta capitalina son las que buscan resolver también muchos otros chilenos que lograron conservar ahorros o los 10% de las AFP para un pie, pero la encuesta de operadores financieros estima que la tasa de política monetaria aumentaría desde el actual 0,5 a un 0,75% hacia fines de año para alcanzar un 1,5% en junio de 2022. Lo que uno esperaría es que obviamente haya un incremento en el costo del crédito.
y ese incremento en el costo del crédito en concreto significaría que mi crédito hipotecario va a ser más caro que antes, obviamente no sustancialmente más caro, pero obviamente va hacia el alza. En marzo del año pasado, durante los momentos más rudos de la economía y la pandemia, el Banco Central bajó la tasa hasta el 0,5% que rige hoy. Pero el panorama cambió en gran parte por las ayudas estatales y retiros del 10% que provocaron un aumento de la inflación, lo que se suma al proceso constituyente. ¿Cómo está impactando esto las tasas de créditos hipotecarios? Por ejemplo, ya se vieron durante mayo como las más altas del año. Una persona que está dándole la vuelta, si quiere, va a comprarse en una propiedad y tal vez tuvo estos retiros del 10% y tiene el pie que tal vez le faltaba para completar esa compra, creo que una buena opción es tomarlo más bien ahora ese crédito hipotecario, me refiero a este horizonte de 1 o 2 meses, más que tal vez a fin de año. Esto estimando que efectivamente el Banco Central decida subir la tasa de interés. Me parece que sobre todo que no es el momento. Lo que va a ocurrir va a ser que las cosas se van a empezar a normalizar, entre comillas. Pero hay incertidumbre. Este lunes el Grupo de Política Monetaria de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile recomendó no aumentar la tasa. A lo largo del próximo año, este fuerte crecimiento del consumo y en general la demanda interna, porque la inversión también está floja, va a perder fuerza, con una muy alta tasa de desempleo. Y es eso lo que nos hace pensar de que tenemos un espacio largo para mantener una tasa de política monetaria expansiva. Este miércoles el mismo Banco Central presentará el informe de política monetaria. Probablemente se espera que la tasa de interés sea mencionada para aclarar las dudas de María Eugenia y de muchos otros chilenos. Bueno, es parte del debate entonces en materia macroeconómica respecto a cuál sería el rumbo de la tasa de interés. Ayer, aquí en Agenda Económica también conversamos con Felipe Larraín, el exministro de Hacienda y actual académico en la Universidad Católica, el investigador de CLAPE SUC. Planteaba también un escenario en que el Banco Central tendrá que ir subiendo las tasas, sobre todo hacia fines de este año 2021. Escuchemos cuál fue su análisis ayer aquí en Agenda Económica. En este escenario de más inflación, de más fuerte incremento en la demanda, pero también de algunas presiones de precios que vienen por el lado de la oferta, es probable pensar que va a haber algún aumento de tasas de interés de aquí a fin de año por parte del Banco Central. No tenemos una estimación directa, pero decimos hay espacio para que haya al menos un aumento de tasas de aquí a fin de año. Si usted ve lo que está pensando, por ejemplo, el mercado está pensando en una tasa del 1,25% a 18 meses y de 2% a 24 meses. Eso es lo que está planteando el mercado. Bueno, un debate interesante que se abre en otras partes del mundo también, dado precisamente el mayor gasto fiscal en estos tiempos de pandemia. Por otra parte, Felipe Larraín abordaba un debate importante acá en Chile también que tiene que ver con la reforma del sistema de pensiones. Recordemos que está congelado por ahora en el Senado, se había avanzado con bastante rapidez en los primeros meses de este año, sin embargo, queda pendiente este debate. Al respecto, Felipe Larraín aseguró que lo importante, más allá de algunas medidas específicas, es mejorar las pensiones que llegan a los chilenos. A usted le cuentan el beneficio que tiene hoy día, pero después el día de mañana, cuando se requiera tener una pensión, cuando sea necesario sacar de esos ahorros van a estar o menguados o muy menguados, o en algunos casos no van a estar. Y es por eso que a mí me parece lamentable que estemos discutiendo un retiro del 100% de los fondos. Yo creo que este tema de los retiros no da para más. No da para más en el sentido de que, además, si le agregamos que han habido 3 retiros y que el gobierno está llegando con fondos que comentábamos recién, del orden de $20.000 millones de apoyo fiscal, que va fundamentalmente, el grueso de esto, casi el 70%, es el IFE, el ingreso familiar de emergencia. Bien, vamos a ir a revisar otro tema. Todos los ojos acá en la región, en Latinoamérica, estaban puestos en Perú en el día de ayer con el recuento de los votos después de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. En la medida en que se iba ratificando un camino de triunfo para Pedro Castillo, el candidato de izquierda, los temores en los mercados se fueron acrecentando. En Perú la bolsa cayó más de 7% y el rebote llegó también acá
a nuestro país. Más de 2,2% de caída para el IPSA en particular, porque hay varias empresas chilenas que tienen inversiones importantes y están muy expuestas a lo que ocurre en Perú. La que cayó más acá en Chile fue Parque Arauco, bajó 4,72%. La operadora de centros comerciales tiene importantes operaciones precisamente en Perú, y el programa económico de Pedro Castillo apunta principalmente a la nacionalización de ciertos activos, a buscar un modelo económico bastante más radical hacia la izquierda respecto al que actualmente tiene el Perú. Las acciones que le siguieron en las bajas más fuertes fueron Ripley y Falabella, caída de más de 4,3% para ambas. Luego Entel, Cencosud, Mallplaza, CMPC son otras compañías cuyos papeles también fueron bien castigados. Hoy en el diario Mercurio les recomiendo una entrevista con Pedro Franque, principal asesor económico del candidato Pedro Castillo. Asegura que las inversiones chilenas han sido positivas, un aporte para las industrias peruanas, y dice que la inversión es bienvenida siempre que ayude al desarrollo nacional. Definiciones aún algo ambiguas para un candidato que ya se está encaminando a un triunfo. Lleva 80.000 votos de diferencia, aún quedan, eso sí, muchas actas por contar en el país del norte. Bien, 8,17, les contábamos en nuestros titulares que el IPC de mayo, recién publicado por el INE, llegó a un 0,3%. Revisemos algunos detalles para analizar el boletín que ya está publicado en el sitio web del Instituto Nacional de Estadísticas, INE.cl. Variación de 0,3% entonces para el IPC, un poco por debajo respecto a abril, que fue 0,4%, al igual que en marzo. El dato destaca por las alzas en los rubros de transporte y equipamiento, mantención del hogar, la disminución de alimentos, por otra parte, bebidas no alcohólicas, dice el titular del boletín que ha entregado el INE sobre el IPC. ¿Cuál es el acumulado? Los últimos 12 meses, 3,6%. Va al alza este acumulado, dice el Instituto Nacional de Estadísticas. Y si vemos el detalle por productos, los servicios de transporte en bus interurbano subieron 23,1%. La gasolina también sube, y ustedes seguro que lo han notado, 2,9%, con una incidencia importante además en la canasta de productos del INE. Cigarrillos también subieron, registró una alza mensual de 3,4%. El pan tuvo una variación mensual de 1,4%, y en las caídas solo destaca la de carne de pollo, 3,7%, el gas licuado, 2,6%, algunos de los productos destacados en el boletín del IPC de mayo recién conocido. Subió 0,3% en el mes anterior. Bien, 8,18, nos vamos a ir a una pausa. Al regreso seguimos revisando más informaciones acá en Agenda Económica. Volvemos. Ya estamos de vuelta y le contábamos en nuestro primer bloque que anoche de madrugada la Comisión de Hacienda del Senado finalmente aprobó las medidas de apoyo para las micro y pequeñas empresas. Vamos a conversar de este tema. Estamos en contacto con el senador integrante de la instancia, el senador de RN, José García Ruminot. ¿Cómo está, senador? Gracias por el contacto. Sebastián, muy buenos días. Buenos días, muy amable. Gracias por conversar con nosotros a esta hora. Después de un trabajo largo que se extendió hasta la madrugada, senador, finalmente logran despachar esta iniciativa. ¿Qué valoración hace de la forma en la que queda finalmente este paquete de ayudas para las MIPES? Son dos iniciativas, dos proyectos de ley que vamos a votar durante el transcurso del día de hoy en 3 sesiones sucesivas que estamos citados durante todo el día. Un primer proyecto es el que establece bonos en beneficio de las pymes. Yo diría que son principalmente 4 bonos. El primero es un bono de 1 millón de pesos para 690.000 pymes. Un bono también para quienes tienen impuestos, mejor dicho, quienes han tenido ventas. Ajá. Y se les va a entregar un bono de hasta 3 veces el monto del débito fiscal con tope de 2 millones de pesos. Y también hay bonos para pago de deudas previsionales y algo muy importante, un anticipo solidario para que todos quienes tienen deudas previsionales generadas durante la pandemia porque se han acogido al programa de protección al empleo, ¿sí?, también van a tener una importante ayuda del fisco para poder dejar atrás esa situación de deuda con las instituciones previsionales. En el caso de los bonos para las deudas previsionales, ¿de qué montos estamos hablando?
A ver, se paga toda la deuda. Es muy importante su pregunta, Sebastián, porque se paga toda la deuda originada por aquellos trabajadores que se acogieron a la Ley de Protección al Empleo. No importa el monto de la deuda, se cancela toda y es a través de un anticipo. Es una especie de préstamo en realidad, que va a tener un plazo para ser pagado 1 año de gracia y después en cuotas anuales de 5 años. Perfecto. Tiene también el tope, no se paga más que el 10% de la renta líquida imponible. Y lo que no se alcance a pagar en los 5 años se condona. Por lo tanto, son condiciones bastante más ventajosas, de tal manera de asegurarnos 2 cosas. 1, que los trabajadores quedan con sus cotizaciones previsionales al día. Claro. Y 2, los empleadores acogidos a la Ley de Protección al Empleo van a quedar... van a tener esta facilidad. Senador, bueno, ayer la discusión fue larga, como lo decíamos. Usted destacaba también los recursos fiscales que se han invertido en esto. Son más de 3.300 millones de dólares, decía en la sesión, lo que demuestra voluntad para ir en ayuda de las pequeñas y medianas empresas. Pero me gustaría aclarar un punto respecto a quiénes se verían beneficiados, porque el tope está en los 25.000 UF de ventas anuales, ¿no? Eso significa un beneficio para las micro y pequeñas. ¿Las medianas quedan excluidas de estos beneficios? 25.000 UF son aproximadamente 750 millones de venta anual. Perfecto. Así que uno perfectamente puede hablar de que pequeñas y medianas empresas son las que quedan incluidas en este paquete de medidas. Me preguntaban a través de Twitter, senador, esta mañana, si es que una pyme no tenía para contratar un trabajador, por ejemplo, ¿no recibiría estas ayudas? Porque uno de los requisitos era tener precisamente un trabajador contratado. A ver, son 4 requisitos en que hay que cumplir solo uno de ellos. Un requisito, haber tenido un trabajador. Requisito segundo, si es que no cumplo el primero. Requisito segundo, haber tenido ventas durante el año 2020 o durante el año 2021. Si tampoco se cumple ese requisito, puede que esté dentro de lo que hemos calificado actividades muy golpeadas con la pandemia, como es el caso de los restaurantes, digamos, las empresas de eventos, la cultura, el transporte escolar, en fin, todos aquellos que realmente no han tenido venta prácticamente en estos 15 meses. Así que ellos no van a necesitar cumplir estos requisitos de venta o de haber tenido un trabajador, porque entendemos que la situación de pandemia los obligó prácticamente a paralizar sus actividades completamente. Claro. Sí, perfecto. Aclarado el punto, senador. Entonces, uno de esos 3 requisitos para poder acceder a estos beneficios. Senador, una última pregunta porque se nos va el tiempo, pero ¿con esto se cierran las medidas de apoyo a las pymes o quedó algún punto pendiente? Se lo pregunto en particular, por ejemplo, por los créditos FOGAPE y la forma en la que se han ido entregando. Hay muchas críticas de las pequeñas y medianas empresas que dicen que sencillamente los bancos, a pesar del aval del Estado, no están dando los créditos FOGAPE. Hay modificaciones importantes al crédito FOGAPE. Primero, se van a concentrar, se van a focalizar en las empresas hasta 25.000 unidades de fomento. Perfecto. Las empresas más grandes van a tener que demostrar que han tenido caída en sus ventas. Solo las pequeñas y medianas empresas hasta 25.000 unidades de fomento van a poder acceder al FOGAPE. En segundo lugar, se está ampliando el periodo de gracia. Se está también extendiendo el periodo para pagar los créditos FOGAPE. Son varias medidas que buscan mejorar el FOGAPE y hacerlo mucho más pertinente a las pequeñas y medianas empresas. Bien. Senador, una última pregunta. Nos llegó justo a través de Twitter de nuevo, pero ¿qué pasa con una empresa, dicen, que siguió pagando el sueldo sin acogerse a la Ley de Protección de Empleo, pero quedó de todas maneras con deudas previsionales? ¿Podría acogerse a este beneficio? Hay un bono para las empresas, pero es un bono equivalente a un mes de cotizaciones previsionales que estén impagas. Perfecto. Es el pequeño empresario el que determina cuál es el mes que más le conviene elegir. Bien. Bien, senador García Ruminot, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy amable, ya podremos profundizar más adelante durante el día. Que esté muy bien. Con mucho gusto, muy buenos días. Gracias.
8:29, rápidamente cerramos agenda económica. Vienen las noticias internacionales con Jacinta Molina. Que tengan un buen día.